Pero sí, tener clase en el fondo es... eh, lo que pasa es que creo que tiene una connotación un poquito más, es decir, tener clase centra mucho la sensación que tengo yo cuando yo digo esta persona tiene mucha clase, ¿no? Tener clase puede ser en ámbitos muy específicos y tú puedes tener mucha clase jugando al fútbol y luego ser lo que te hablando ante los medios de comunicación. Y, pero la elegancia para mí amplía, es decir, el tener clase Sí, sí, sí. es algo contextual dentro de un contexto determinado, la elegancia es algo integral, es decir, el pensamiento elegante es un pensamiento aseado, ¿no? ¿En qué sentido es aseado? Pues que tú eres capaz de... El aseo significa que adornas o compones algo con curiosidad y también con limpieza. Ese es el aseo. Es decir, cuando tú te vas a entender que es el aseo, dices, bueno, pues es algo que está adornado con curiosidad y también con limpieza. Entonces, ese sujeto elegante siempre es curioso. ¿En qué sentido es curioso? No solamente es curioso en que quiere conocer más de ti o del otro y entonces poner el foco atencional para que tú te sientas cómodo, etcétera, etcétera, sino que también es curioso con cualquier cosa que realice. Es decir, es detallista. Cuando aquí se dice en Andalucía muchas veces, oye, este niño es muy curioso, mira qué bien hace las Sí, cosas, ¿no? sí, sí, sí. Eso es que va al detalle. Es decir, el sujeto elegante adorna porque se fija en los detalles. Es decir, no va exclusivamente a la esencia o a eclosionar en algo de manera brutal. No, no, cuida ese proceso del detalle porque le parece que ahí está mucho de la identidad en ese proceso del pensamiento. No solamente piensa una cosa, sino que busca los detalles alrededor. Por eso creo que es un pensamiento aseado y ese sujeto aseado es alguien que está por encima de alguien que tiene clase, ¿no? Que puedes tener clase en un acto determinado, en un momento dado, pero si tú consigues interiorizar un pensamiento aseado o limpio, al final encuentras que se configura desde todos los planos, ¿no? Desde el plano ético, que es ese dandy que tiene en cuenta al otro y lo integra desde el plano estético, que también tiene mucho que ver con el concepto de equilibrio o con el concepto de limpieza o de aseo. Es decir, desde esa perspectiva, la identidad de la elegancia me parece que es algo bárbaro, o sea, que está en un nivel, para mí, como te he dicho al principio, es el paso superior al pensamiento crítico, es decir, sería el sumum, ¿no? ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando de eso? Hace poco tenía una conversación con un programador y me decía que cuando él analiza el código Mm. de muchos programadores, ve si han sido curiosos, si Vale. han tenido elegancia a la hora de construir el código, si es un código limpio, donde se ha prestado atención a los detalles, o sea que se puede encontrar esa curiosidad, esa elegancia ¿En serio? en aspectos muy insospechados, como puede ser una línea de código que pueden ser ceros unos o puede ser un tipo de lenguaje, ¿no? Pero fíjate que me ha venido justo a la cabeza ese comentario de Jorge Juan, que es uno de nuestros grandes amigos de Radio El Respeto, y digo, fíjate, seguro Pero que es que has hasta en el dicho, código. has expresado tú, fíjate, has dicho, oye, curiosidad y prestar atención en lo que escribe y tal, pero es ese, es que el préstamo de atención es una de las características de la elegancia. Es decir, ¿dónde pones tu atención? ¿Con qué intensidad? ¿Con cuánto tiempo eres capaz de mantenerla? ¿Cómo configura ese proceso atencional? Está en ese proceso de expresión que tiene mucho que ver con esa artesanía que tú te construyes mentalmente como un sujeto elegante. Y lo puedes hacer en todas las facetas, porque yo creo que es un tema integral. Es decir, tú no puedes tener una persona con una estética elegante y cuando le pones un micrófono delante te habla una barbaridad o dice brutal, porque entonces se te cae el concepto de elegancia. Sí es verdad que lo puedes encontrar en cualquier ámbito, yo que sé, cocinando, haciendo un plato, lo puedes encontrar limpiando un coche y siendo atento, curioso, Totalmente. cierta elegancia. Es decir, yo creo que es un tema integral y lo intento presentar así a lo largo de todo el libro, ¿no? Y creo que estamos quizá en el periodo histórico más duro para que esto se desarrolle. Es decir, como lo digo ahí, no son buenos tiempos para la elegancia.